Bienvenidos a un nuevo programa Desde las Sombras. Hoy vamos a presentar un tema que seguramente muchos conocen, muchos han visto, sobre todo en películas. Cuando pensamos en una película de terror pensamos en casas embrujadas. Así que hoy La Testigo nos trae muchas experiencias que viven hasta el día de hoy en su hogar, en su casa. Y uno siempre pensará, ¿no? Casas embrujadas, siempre las relacionamos, o por lo menos la industria del cine también la relaciona mucho con casas antiguas o que tienen alguna maldición. Bueno, esta casa es muy particular porque dentro de todo está dentro de la modernidad y no se sabe o todavía no se ha descubierto si esto es una maldición, si esto viene de antes o qué es lo que pasa en esta casa. Así que los invito a quedarse en Desde las Sombras. La moda más tierna y cool para los peques está en Winkies. Ropa y accesorios para niños. Descuentos en línea colegial. Compras con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés. Te esperamos en nuestro local de Avenida Freiche, en diagonal a la estación de servicio. Winkies, ropa y accesorios para niños. Estamos abiertos de 9 a 12 y de 17 a 20-30 horas. Te invitamos porque sabemos que pasan cosas en tu casa y desde acá queremos saber, ¿no? Buscarle un concepto a cuando alguien dice pasan cosas en mi casa. Siempre tiene que ver, ¿no? Un poco con esto de lo sobrenatural, cosas a las que no estamos acostumbrados o lo vemos raro, por así decirlo, ¿no? Pero nos encantaría conocer tus experiencias dentro de este lugar. Hoy justamente le estaba contando a José un poco de que me pasaron cosas desde muy chiquitita que yo no me acuerdo. Tenía mi amigo imaginario, que en realidad mi amigo imaginario era el abuelo de mi mamá, que había fallecido en la casa donde yo estaba viviendo. Entonces ya desde chiquitita tenía esas experiencias, pero quizás lo más fuerte que me pasó fue en lo que es la casa de mi papá, que comenzó hace unos años con cosas que se escuchaban, se veían y nada, eran sensaciones que son muy difíciles de poner en palabras porque no se pueden explicar cómo uno se siente cuando vive eso. Bien, vamos a empezar cronológicamente, digamos. ¿Cómo supiste que tu amigo imaginario era tu abuelo? Nosotros vivíamos en una casa que la habían dejado a mi mamá justamente para que yo me pudiera criar ahí junto con mi hermana. Y mi mamá me cuenta, yo esto no lo recuerdo, mi mamá me cuenta que yo empecé a decir que tenía un amigo, que yo jugaba con él, que siempre hablaba con alguien, pero mi mamá totalmente tranquila de que se trataba de algo de niños. Sí. Hasta que empecé a decir que este amigo no me dejaba jugar con mis juguetes, no me dejaba ir al baño, no me dejaba comer, y mi mamá se empezó a preocupar y me empezó a preguntar, bueno, cómo se llamaba este amigo, y yo le decía que era un señor grande y que se llamaba Joaquín. Entonces mi mamá, totalmente paralizada,
se da cuenta de lo que estaba pasando y me trae una foto y me pregunta si ese señor era mi amigo y yo le digo que sí. Claro, y, vos no lo conocías. Claro, yo no lo conocía, tenía 3, 4 años y efectivamente era el abuelo de mi mamá y nada, quedó como ese recuerdo de niña. ¿Y sabés o te contaron en qué momento desapareció, por así decirlo, ese amigo? Por lo que tengo entendido no duró mucho más tiempo, que se empezó a crecer y ya no lo vi más o ya no jugué más, pero como digo, no recuerdo esa etapa mía, pero según mi madre sí pasó y fue un susto de parte de ella porque vale aclarar también que esa persona falleció en esa casa. Claro. Entonces estaba toda esa mística ahí. De que había algo, digamos, en la casa. ¿Hicieron algo quizás para que se vaya? No, porque estas nunca más volvió. Que uno tiene sí, también. Nunca más volvió a aparecer. Sé que se sabe mucho que los niños suelen ver cosas que los adultos no, entonces ya una vez creciendo no. Si bien no te acordás, pero por lo que te fueron contando, por esto que decías que no te dejaba hacer algo, ¿vos sentías que era algo malo? ¿O pensaste después que podía haber sido algo malo, que no era tu abuelo o que sí era tu abuelo? ¿Qué pensaste de más grande por ahí analizándolo? Ya con las experiencias que me pasaron ya de grande puedo decir que quizás había algo ahí medio raro porque según lo que investigué suele pasar que hay ciertos engaños que se hacen pasar por personas que en realidad no son o son muy buenos al principio y terminan siendo finalmente malos. Según mi mamá, yo jugaba tan bien con él y de la nada no me dejaba hacer un montón de cosas, entonces quedó esa anécdota de chiquita. Y de ahí recién después, cuando decís, hace unos años atrás, digamos, sí. que te vuelve a pasar algo similar. Sí, habrá sido a mis 14 años aproximadamente que mi papá se muda a una nueva casa y yo por un tiempo no quedé a dormir en esa casa. Y cuando empiezo a quedarme, tengo mis pies, claro. ¿Por qué no te quedas a dormir? ¿Por no, una no cuestión estaba, de miedo o no? No, era por una cuestión de mudanza, todavía Claro. no estaba todo terminado, entonces okay. Una vez que evidentemente empiezo a quedarme a dormir en mi casa, sucede que una noche que fue la primera experiencia y fue lo que arrancó y empezó todo, era una noche que yo me acuesto a dormir como cualquiera. Yo recuerdo ya el hecho de sentirme rara, tener una sensación muy rara para explicar. Mi casa tiene 2 pisos y el piso de arriba es muy grande. Estamos hablando que tiene todo un pasillo en donde tenés un lavatorio, tenés un balcón, tenés un baño y tenés 2 habitaciones. Una de las habitaciones es nuestra habitación con mi hermana y la otra era la famosa habitación de estudio que se le decía, que habían sillones, un pizarrón y demás. Recuerdo que subo a dormir, me sentía rara y a las 2 de la mañana me despierto con un ruido muy característico. ¿Sola? Sí, arriba sí, totalmente sola. Un ruido muy característico porque es el ruido de arrastrar algo. Sí. Escuchás que arrastran algo y era algo de madera. Y cuando escucho, pienso que es mi papá, me pareció muy raro que sean las 2 de la mañana y estén moviendo cosas. Y cuando me percato, estaba sucediendo en la pieza al lado. Y empiezo a escuchar que empiezan a arrastrar los famosos sillones. Son sillones de madera sumamente pesados, grandes y viejos. Y yo me siento en la cama. El miedo te paraliza un montón de veces o te hace ir a ver qué pasó. A mí me paralizó al principio, me quedé dura, me senté en la cama y la luz del pasillo estaba prendida, por ende yo veía desde la puerta al piso había una franja de luz que yo veía y los ruidos eran bastante intensos y en un momento como que una persona o algo tapa esa franja de luz que entraba del pasillo. Y es donde más me asusté. Yo todo esto le llamaba a mi papá estaba en un quinto sueño, nunca me respondió. ¿Por teléfono? Por teléfono, sí. Después sí me animé a levantar la voz, pero a veces uno no se anima a hablar por miedo a
a la situación. Claro, en ese momento pensaste Sí. que era alguien que entró a la casa, digamos, No, ni o se me ocurrió. realmente pensaste que era otra cosa. No, ni se me ocurrió, tranquilamente podría haber sido algo de eso. Ya ahora pensando en frío, que quizás uno se imagina eso primero, pero yo siempre sentí que fue algo más. ¿Ya sabías a todo esto? Porque esas cosas ya pasaban, digamos, en esa casa. No, vos sabés O que empezó a pasar empezó ahí. a pasar ahí. Según lo que después se habló en familia, empezó a pasar ahí. Los ruidos eran súper intensos, por momentos eran continuos. Y en un momento la luz del pasillo se apaga por completo. Todo, sí. Ahí es donde yo me levanto y me voy a ver qué pasa. No sé de dónde saqué el coraje todavía, porque estaba totalmente paralizada. Y cuando salgo, prendo la luz del pasillo, abro la habitación de al lado, estaba totalmente todo en su lugar. O sea, todos esos ruidos que yo Sí. escuchaba, no sé de dónde provenían. Al otro día me levanto, no sé en qué momento me dormí, yo sé que me volví a acostar del miedo, del susto, en un momento me duermo. Al otro día bien temprano mi papá me pregunta qué pasó, porque vio Claro. 20 llamadas perdidas, y le cuento, y no me quiso creer al principio, pensó que estaba loca o que había soñado. Entonces, O sea, nadie escuchó. nadie escuchó, solo yo. Y Había más personas, digamos, aparte de tu papá, había más sí, gente. sí, había más personas. Y a nadie le había pasado nada parecido. No, todavía no. Pasa que empiezo a contar todo lo que pasó, entonces mi papá empieza a dudar a ver si podría ser o no. Y a todo esto llega mi vecino y mi papá le pregunta si ellos a la noche habían hecho una serie de ruidos. Dicen que no, que ellos estaban recién viniendo de vacaciones. Entonces ya se había descartado la posibilidad de que sean ruidos provenientes de la casa al lado. Pero no, eso fue como la cosa que terminó despertando un montón de otras situaciones. ¿Qué te pasaron después? Sí, muchas. Y hasta el día de hoy sigue pasando, digamos. Ahora no tantas. Quizás la cosa más fuerte pasó una noche que en mi casa daba una esquina, ¿sí? Y el ventanal grande del living da a la calle. Entonces uno Sí. cuando dobla para el garage, por así decirlo, ve lo primero que ve es el ventanal y ve el living, por así decirlo. Y mi papá estaba llegando en la moto y ve a alguien sentado, ve a una mujer sentada de negro y nada, totalmente normal, piensa que puede ser una invitada, Sí. lejos de preocuparse, entra con la intención de saludar, no ve a nadie. Y sale mi hermanastra y blanca, totalmente blanca, y le dice a mi papá si había visto lo que ella había visto. Claro. Y mi papá le dice que sí. Y era una persona sentada, una mujer sentada. Después también De negro, decías. De negro. Después también en otra ocasión también se la vio caminando hasta la pieza de mi papá. En mi casa se sacó por los ruidos que ocurrían, puertas vaqueras que separaban la cocina de lo que era el living. Sí. Esas puertas a la noche eran un show, pegaban todo el tiempo, eso solo pega si uno encima hace mucha fuerza, porque en realidad Sí. no tendrían por qué chocar. Y estaban abiertas las puertas vaqueras y justo ven como una mujer va del living, del mismo sillón donde mi papá la había visto, hacia su habitación caminando, toda de negro. Y nada, pero ha pasado, además de eso que eran apariciones. Esa en particular, ¿tuvo alguna vez interacción con alguien de la familia, digamos? ¿O es algo que pasa caminando y bueno, no hace nada? Hubieron ciertas agresiones físicas, por así decirlo, empujones, ibas bajando por la escalera y sentías que te chocaban o que te empujaban. Le ha pasado a invitados que después no querían volver, obviamente. Pasaba mucho que a la noche, esto es algo muy particular y que nunca le encontramos respuesta, siempre a la noche y los días que más actividad había, se escuchaba, y todos escuchaban desde su habitación, una pelotita que caía. Ti, 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 ti. ¿Por la escalera? Sí, que es como una caía por sensación, algún lugar, por algún lugar. Todos escuchábamos una pelotita que caía. Y
y ahí vos sabías que algo iba a pasar esa noche. Un ruido ibas a escuchar arriba, siento que es el lugar con más actividad porque en el pasillo, no sé, a la noche escuchabas desde pasos en la escalera hasta que corrían en el pasillo, y uno con el tiempo se va acostumbrando a... Eso te iba a preguntar, porque bueno, es vivir ahí, digamos, es todos los días, de noche, de día, vean cosas en cualquier horario, digamos, y bueno, además con la particularidad de que puede ser un ruido o puede pasarte algo, digamos. Al principio se quiso creer que era, o uno se quiere autoconvencer que no son, son estas cosas que uno no encuentra explicación, pero después vas hilando momentos y te das cuenta. Ha aparecido hornallas prendidas, gas prendido. O sea, se pasa a lo físico, digamos. Se pasa a lo físico, era una actividad muy fuerte y que tuvimos que recurrir obviamente a otros medios para ver cómo sobrellevar la situación. Sí, ¿y qué hicieron cuando todo esto empezó, digamos? Ya cuando mi ¿Qué papá... fue lo primero que pensaron? Cuando mi papá no pudo negar que lo que estaba pasando era real, porque siempre hay una persona que es la más reacia a creer eso, en este caso era mi papá. Llamamos a un cura que fue a la casa y fue a bendecir la casa. Mi casa está llena de crucifijos, las habitaciones, ciertas habitaciones tienen crucifijos bendecidos. Según en palabras del cura, podría ser un alma en pena. La verdad no tenemos información, esa casa era un terreno baldío hace unos años, entonces no hay mucha información sobre eso. Igualmente no es que la actividad termine o paró una vez puestos los crucifijos, claro, sino que fue como calmando. Hay días o noches, mejor dicho, que sentís esa sensación de que te miran todo el tiempo. Es muy feo sentirse observada y no sabes de dónde, no sabes por qué o quién es, y nunca más dormí con la luz apagada en mi habitación, siempre la luz prendida. ¿Y sola? Sí, dormí sola. Sí, a la fuerza, pero por un hecho de que intento también que eso no me afecte mucho. Claro. Pero claro, es su casa, es la casa de ustedes, o sea, tiene que vivir ahí. Sí, una vez, una noche que fue donde más miedo me dio porque había pasado un límite que conmigo al menos no había pasado. Me había dormitado a la siesta y me levanté con una mano marcada en la pierna. Y yo soy una persona muy blanca, se me nota muchísimo cuando me choco con algo, por ejemplo, quedo totalmente colorada en segundos. Y tenía la mano marcada e hinchada, pero yo no sentía el golpe. Claro. No me desperté por eso ni nada, pero fueron como si te hubieran pegado, digamos, o sea, esa era la marca. Como un golpe, pero nunca sentí el golpe. Suele pasar que desde diferentes lugares de la casa escuchas ruidos que la persona, no sé, una persona está en ese lugar y no escucha. Mi papá suele escuchar, o me mandaba mensajes de madrugada en pandemia, me acuerdo, deja de mover la silla, o de quédate quieta, y yo estaba acostada. Claro. Escuchaba como en el lugar que vos estabas, claro, no. Yo no escuchaba, por ejemplo. Y esas son cosas que nunca le encontramos una explicación, porque creo que no hay, o sea, es claro, es difícil. Pero investigaron, entraron en esa de, bueno, investigar a ver qué puede ser, cómo cambiar la situación. Yo, lejos de volverme miedosa, me metí mucho a ver qué podría ser, me miré todas las películas habidas y por haber para conseguir información. Siempre decían o recomendaban nunca mirar a los pies o a la cara si llega a aparecer la persona, que podría afectarte un montón. Por suerte, las veces que apareció yo no la vi. Yo creo que es mujer. O sea, los demás vieron una mujer y veían así, por ejemplo, pies, cabeza, digamos. Era como un cuerpo totalmente cubierto por como una túnica o un vestido, no sé. Claro, algo negro que pasaba. Sí. ¿Y piensan que es algo malo o es como que...? Sí, para mí sí. Algo que tiene maldad, digamos. Sí, si bien ahora se calmó mucho la actividad, o la máxima actividad es sentirse, o escuchar ese famoso ruido, o sentirse observado, sí. Siento que
al tener tanta presencia como para manifestarse físicamente, creo que bueno, no sé si es. Yo creo que un momento muy, muy puntual de todo esto que vivimos por años fue un momento donde mi hermanastra estaba grabando a nuestros animales y se escucha cómo los llama. La moda más tierna y cool para los peques está en Winkies. Ropa y accesorios para niños. Descuentos en línea colegial. Compras con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés. Te esperamos en nuestro local de Avenida Freiche, en diagonal a la estación de servicio. Winkies, ropa y accesorios para niños. Estamos abiertos de 9 a 12 y de 17 a 20-30 horas. En este segundo bloque vamos a compartir con ustedes el video que mencionaba anteriormente Agustina. Los invito, más allá de poder verlo, porque es la primera vez que tenemos material fílmico en Desde las Sombras, algo que avala lo que nos viene contando nuestra testigo, quiero que le presten mucha atención al audio, porque realmente se les puede erizar la piel. Yo creo que un momento muy, muy puntual de todo esto que vivimos por años fue un momento donde mi hermanastra estaba grabando a nuestros animales y se escucha cómo los llama en el video. Claro, o sea, una voz. Es una voz y una voz muy gruesa que le dice "Shh, flaca", así que es el apodo de mi hermanastra. Entonces que eso nos dimos cuenta, ni siquiera ella lo escuchó, sino que se dio cuenta en la grabación y se escucha, la verdad que se escucha muy, muy nítido. ¿Y fue la única vez que pasó que se escucha que alguien hable, digamos? Sí, al menos yo nunca escuché otra cosa más allá de los ruidos, nunca escuché. Pero pasaban estas situaciones raras en donde se abrían duchas solas o el gas, que era lo más peligroso, sí. Sucedía. O estos ruidos que yo en un lugar, estando en el lugar no escuchaba y mi papá sí, por ejemplo. Sí. ¿Y vieron alguna vez así que se mueven las cosas, por ejemplo, o algo así? Eran más ruidos de que se movían cosas que en realidad... Claro, nunca que te saquen algo, digamos. No, eso nunca nos pasó. Pero sí, las puertas vaqueras, yo creo que si bien se sacaron por un cierto motivo esas puertas vaqueras, creo que otro motivo escondido era porque a la madrugada se escuchaba mucho el choque de las puertas. ¿Y cómo es vivir el día a día en una casa que tiene tanta actividad?
En el día no pasa nada. En el día uno trata de pensar que eso no existe o no está sucediendo, pero en la noche es donde uno además tiene esa idea o ya tiene esta cuestión en la cabeza, entonces hace cada vez más difícil además dormir en un segundo piso donde no tenés a nadie, sola, completamente solo, en donde tenés un balcón y una terraza y es muy espacioso. Te da miedo porque vos decís, por más que intentes salir corriendo, no llego. Claro. Pero ¿por qué la decisión de seguir haciéndolo, digamos? O sea, ¿por qué seguir durmiendo sola arriba? Fue una cuestión de que yo me tiraría un colchón al lado de alguien, no dormiría sola, digamos. O sea, ¿a qué te llevó a decir, bueno, esto que me tocó, digamos? Fue una cuestión de que en primer lugar mi papá no creía mucho, entonces ya está, era uno tomar la valentía, pero ha pasado de que he ido a dormir con mi hermana o nos juntábamos. Hubo mucho tiempo que mi hermanastra no subió al segundo piso, no quería saber nada, pero pasaba. Había noches donde nos teníamos que hablar para preguntarnos si lo que estábamos escuchando estaba pasando, evidentemente, o no, pero uno con el tiempo se va acostumbrando. ¿Alguna vez dormiste toda la noche, por ejemplo? Sí, hay días, últimamente, yo hace un año que las cosas calmaron un montón, que hay noches que sí puedes dormir, y después hay noches que no, que te sentís un poco observada o sentís que hay algo. A mí me pasa puntualmente con las esquinas de la habitación, que siento que siempre hay alguien. Y yo tengo, no sé, imagínense, ¿no? Una tele apagada refleja todo lo que hay en la habitación, y la tele está en una esquina. Entonces, el miedo de ver la tele apagada es otro de mis pánicos, de no querer ni cruzarme. O el ir al baño también es todo un dilema. Yo para ir al baño tengo que salir de la habitación, entonces es todo un rejunte de fuerzas. Una valentía que tenés que decir, bueno, me levanto y voy, y bueno, que pase lo que pase, digamos. Yo a mis amigas nunca las pude llevar a mi casa. Después de que les empecé a contar lo que sucedía, nunca más quisieran ir. Después hay gente que sí, que les gusta eso y van, pero no suele pasar mucho. Facundo Acuña, que fue uno de los que habló en este programa, que pasaban cosas en su casa, no se animaba a entrar a la mía, por ejemplo. Él juraba y rejuraba que había visto a alguien parado en mi casa y nada. Y me dejó sola, fue una noche que me dejó completamente sola. Me dijo, vi a alguien, me voy, y agarró el que estaba acostumbrado a que pase esto. Agarró su auto y se fue. Claro, capaz es porque, bueno, si pasa en tu casa, hasta te sentís, parece, hasta seguro, digamos. Sí, puede ser. ¿Y no te pasó en ningún otro lugar? O sea, ¿nunca te pasó algo parecido en otra parte, digamos? En lo de la casa del señor Acuña. También a la noche, digamos. Yo había sentido algo y pensando que era un familiar de él, y él muy tranquilo y seguro me dice, mira que si ves algo, es muy probable que sea una señora que suele andar por la casa, y me lo tiró como una información como totalmente normal. Claro. Yo creo que habrá pasado media hora, le pedí para irme a mi casa, porque no. Es como, si es en casa ajena, es verdad eso, uno siente más poder. Como que nosotros le decimos la nena a esta mujer que aparece, ya la tomamos para chiste, como que era parte de la familia, y uno intenta ir por ese lado. Claro, por el humor, digamos. Sí, para no caer en tanto en la desesperación o el miedo, porque sucede que desde el quincho se ve la parte de arriba de mi casa, y siempre sentías que había o sentías que alguien te miraba desde mi habitación, por ejemplo, que da al quincho. Entonces es muy raro lo que sucede. La moda más tierna y cool para los peques está en Winkies. Ropa y accesorios para niños. Descuentos en línea colegial. Compras con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés.
Te esperamos en nuestro local de Avenida Freiche, en diagonal a la estación de servicio. Winkies, ropa y accesorios para niños. Estamos abiertos de 9 a 12 y de 17 a 20-30 horas. O sea, siempre sentís que hay algo. Siempre sentí, o sea, hay veces que es mucho mayor la presencia y hay veces que no. Lo más raro es que tenemos... ¿Pero alguna vez entrás y decís, siento que no hay nada? Sí, hubiera noches que sí, que era una paz. Es que yo no puedo poner en palabras, siento que no soy fiel en lo que yo siento, pero en el sentido de que es muy difícil expresarlo claro. Y explicarlo. Hay veces que vos ya sentías cuando iba a ser una noche completamente tranquila y otras que no. ¿Se siente en alguna parte del cuerpo, digamos? Sí, te da un escalofrío muy fuerte, o sea, es una sensación muy rara. Yo toda la pandemia 2020 prácticamente viví con mi papá y había noches que no podía dormir o no podía pegar un ojo y era esa sensación. Esas sensaciones, sí, horribles. ¿Y nunca pudieron descubrir quién puede ser, quién estaba por ahí? Hay una teoría que viene de parte de una vecina nuestra que también sufre esto. También se cruza, digamos. Eso es el chiste, y que no sé qué tan chiste puede ser, porque puede ser verdad, en donde en conversaciones le hemos dicho que sí, que hay noches en donde nosotros nos sentimos tranquilos, ella nos dice que sí, que le pasa lo mismo, entonces yo creo que se va turnando de casa, pero no, mi vecina, fuera de chiste, piensa que se trata de una chica que fue secuestrada en la época en donde en la Argentina hubo muchos secuestros, cuando la gente no dejaba su plata en el banco, solía tener en su casa y hubieron muchísimos secuestros en el país, y nos explica que sí, que una chica secuestrada en lo que sería nuestro patio y que habría fallecido ahí. Claro. Pero no es algo que nosotros lo pudimos comprobar, la verdad, es algo, no sé, es como una suerte de explicación a lo que estaba pasando, pero en realidad mucho no se puede saber, ese era un terreno baldío, entonces... Claro, no hay mucha información de eso. No hay mucha información. Y bueno, después del cura, por ejemplo, ya no buscaron nada más, digamos. No, siguieron intentando. Obviamente el cura nos dio muchas recomendaciones, como, no sé, dedicar misas a esta persona, quien sea que fuera. Pero ya digo, no fue instantáneo el cambio, sino que siguió por un montón de tiempo muy fuerte. Insisto, en la noche era un miedo, hasta dirigirse a la parte de abajo también, que es espaciosa en el sentido de que quizás es una casa muy larga y no tan ancha. Claro. Entonces todo te parece totalmente interminable, todo lo que tenés que caminar es interminable. Y más si sentís que te miran. Y más si sentís que te están mirando desde el final o a donde tenés que ir, es muy feo. Pero, no sé, han ido familiares que dicen que no sienten nada, después hay otros que dicen que sí, que sienten. Pero, insisto, es muy depende del día. Hoy en día es muy depende de la noche o cómo puede llegar a... ¿Hace mucho no pasa? Hace medianamente poco pasó algo que yo traté de encontrarle una respuesta, pero no, ya me cansé de tratar de buscar respuestas que no pueden ser, que había salido de mi casa y cuando volví estaban literalmente en mi habitación destrozada, o sea, con un montón de cosas tiradas, o casualidad ese día se había despertado una tormenta en Paso de los Libres, entonces yo quise ir por el lado de que pudo haber sido el viento, pero también hay noches, y nos fue hace mucho, este año inclusive ya,
donde sí que no pude dormir o me sentía mal. Pero ya con el tiempo uno se acostumbra. ¿Y alguna vez le hablaste? ¿O alguien en la casa le habló, le dijo algo? No, yo al menos no me animé nunca. Por eso digo que el miedo o te paraliza o te hace hacer cosas, y a mí casi siempre me paralizó completamente. No podía hacer, no sé, hay personas que hacen eso de hablar, sí, o intenta comunicarse. Yo decía, yo me intento comunicar, me entra lo que sea que fuera y chau. Entonces no, siempre me quedé quieta o en el molde. Bien. ¿Algo más que te haya pasado fuera de estas 3 cosas? ¿O crees que todo tiene que ver con la actividad en ese lugar, digamos, no con vos? No, yo creo que es en ese lugar, pero también me ha pasado esto de chica, le ha pasado a mi hermanita más chiquita, de ver personas o ver a un señor que le saludaba y que era bueno con ella y decía que era mi abuelo, que era su abuelo en teoría, sí, pero nunca tan así quizás como lo viví yo estos años en la casa de mi papá. Claro. ¿Y eso de tu abuelo terminó, digamos, con tu hermanita también así? Sí, ahora ya no recuerdo, por ejemplo. Entonces, ya no saben qué pasó, digamos. Claro, no sabemos si fue cosa de ella, si... Por ahí escuchó alguna vez la historia, digamos, también y no sé, no creo, que es muy chiquita. Tiene 4 años, eso habrá pasado hace 1 año y medio. Claro. Entonces ya ahora lo olvidó completamente, menos nosotras que andamos... ahí con sí, todo eso. Eso es verdad. Esa fue la única vez que yo le dije, abuelo, si sos vos, no molestes porque no queremos saber con sustos, porque no. El señor Facundo Acuña también insiste que en la casa de mi madre pasan cosas, que vio cosas, pero yo nunca sentí nada. Siempre me sentí muy en paz, porque en la casa donde vivo ahora era la casa de mis abuelos, entonces claro, por eso podría ser mi abuelo el que haya visto a mi hermanita, no se sabe. Bien. Bueno, es bastante raro, ¿no?, que siga pasando y que bueno, uno se tenga que acostumbrar, porque finalmente todos se acostumbraron, digamos. Uno se acostumbra y lo intentan tomar con humor y que pase así, porque si no es una tortura. Hubo mucho tiempo que fue una tortura, y o el pánico, o el miedo, a veces de querer ver a mi papá y no querer, pero por una cuestión de que claro, sí o sí significaba quedarme ahí, o me volvía a mi casa de noche y no quedaba a dormir, pero claro, vos tenías la opción, pero después los que se quedaban ahí, bueno, no tenían opción. No tenían, yo era la única que podía escapar. ¿Alguna vez se fueron, digamos, que dijeron, no, acá hoy no dormimos acá y nos vamos a otro lado? Micaela seguramente se habrá ido muchísimas veces, pero mi papá no tanto. Pero de que ha pasado. Mi papá hoy en día, después de tantos años, sí te acepta que pasaron cosas. Que pasan cosas. Y nunca estuvo la opción de decir, bueno, nos vamos todos. Esta casa, no sé. No, yo creo que es como que, bueno, es nuestra casa y como que no nos dejamos ganar. Claro. Fue una cuestión de, bueno, si vos querés estar acá, este también es nuestro lugar, entonces claro, vamos a tratar de convivir. Pero pasaron cosas que tratamos de tomarnos con gracia. Una vez se hizo un bizcochuelo, desapareció un pedazo cortado perfectamente. Nunca se supo qué pasó. No había nadie. El famoso hacer el bizcochuelo y dejarlo enfriar. Sí. Desapareció un pedazo, no había. Claro, es como muy perfecto, ¿no? Era muy extraño, era muy extraño. Y esas cosas tratábamos de tomarlo con humor. Después hay cosas que sí que te dan miedo, en serio. Claro, que puede hacer pasar un accidente, por ejemplo, me decías lo del gas, que prendan las duchas. Eso sí. Que pueda llegar a algo más, digamos. Sí, te da totalmente. Lo del gas y el fuego que se prendiera, eso sí, daba mucho miedo. Daba miedo. ¿Y hoy en día tenés miedo o cambió esa sensación? Trato de... Como yo ya lo vivo hace tantos años, no te miento, tengo miedos, hay momentos donde me da mucho miedo, pero me trato de distraer. O no duermo hasta que el sol aparezca y pero no sufro en el camino hasta que se haga de mañana, sino que trato de estar bien, siempre de espaldas a la puerta, no puedo ver la puerta de frente, me da pánico desde esa noche que vi, pero es algo de tratar de soportar y bueno,
y seguir, digamos. Y seguir. No queda otra. Agus, te agradecemos un montón y bueno, esperemos que cambie también la situación. Ojalá que sí. Ojalá no que sé. sí. Ojalá que sí. Llegamos al final de nuestro episodio y agradecerles por seguirnos y por acompañarnos capítulo a capítulo. Los invitamos a todos aquellos que tengan alguna experiencia que contar, lo que quieran, lo que ustedes crean que tiene que ver con lo paranormal o lo entiendan de esa manera, nosotros estamos dispuestos a escucharlos. Así que se pueden comunicar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales.